de monte en monte, de gloria en gloria. Si nos ponemos a buscar en la palabra, ¿cuántos leen la palabra? Pero leer. Una cosa es hojear, otra cosa es leer y meditar en la palabra. Porque yo puedo hojear la palabra de vez en cuando, la agarro, miro, para calmar culpas, para aplacar, para decir que cumplí. Pero eso es hojear la palabra y no sirve. ¿Querés hojear un libro? Andate a la biblioteca. La palabra se lee, se medita. Una palabra vos te tiene que trabajar todo el día en la cabeza. Porque algo Dios te quiso decir por medio de esa palabra. No se esfuerza. Muchas veces vos tratás de decir, no, yo voy a leer porque esto acá, y vos estás forzando algo, cuando en realidad la relación que vos generes con Dios, tu comunión es lo que te va a llevar a la palabra. Es el Espíritu el que vos te levantás, vos decís, uy, se me vino un pensamiento. Y automáticamente el Espíritu te dice la palabra. Busca tal palabra, busca esto, busca lo otro, acompañado siempre de la oración. Porque me he encontrado con un montón de personas que tratan de forzar y buscar en la palabra algo porque se les vino a la cabeza algo y si no, y vos terminás forzando y entra ahí nuestro pensamiento humano, ahí entra en juego lo que vos sabés, lo que vos pensás, hasta el discernimiento humano. Yo una vez escuchaba a mamá decir, hay una diferencia grande entre el discernimiento que podemos tener de la calle, lo que aprendimos de la vida, y el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es el que nos va a guiar a la palabra. Vos en todo momento vas a estar, por eso te digo, se te viene un nombre, se te viene una persona, una situación, un sueño, y es automáticamente el Espíritu el que te empuja a la palabra, y vos en la palabra vos lo que haces es confirmar lo que Dios te está hablando. Pero eso se genera a través de la comunión con Dios. Mientras estaba sentado, el Espíritu me decía, ¿por qué monte? Si vos te vas allá a lo físico, a lo natural, lo más lindo de un lugar no es un monte. Porque el monte, por lo general, es una montaña nada más. Es un lugar pedregoso, un lugar alto, sí, pero lo más lindo está en el valle siempre. El lugar entre medio de montañas, que es fructífero, que hay árbol, hay agua. Si vos te pones a ver o le decís a una persona, dibujame un paisaje lindo, te va a dibujar un valle en medio de un lago, no sé. No te va a dibujar una montaña pelada. Pero ¿por qué Dios siempre llamó a alguien o buscó a alguien en el monte? ¿Sabes por qué? Porque al valle puede llegar cualquiera. Para llegar al monte te la tenés que pelar. Para subir al monte no sube cualquiera. Necesitas trabajo, esfuerzo. Tenés que caminar en lugares donde corres riesgo de caerte. No sé si alguna vez alguno subió una pendiente, a montes acá no hay, o sea, lugares altos. Pero aquellos que han tenido el privilegio de ir a lugares donde hay una cierta altura, vos te vas a dar cuenta que llegar hasta ese lugar requiere un esfuerzo físico. Vos tenés que forzar tu cuerpo. El primer monte podés ir con cualquier calzado a ese lugar. El primer monte que se me venía, hay muchísimos montes que aparecen en la palabra, pero el primer monte que el Espíritu me hablaba es el monte Horeb, o el Sinaí, que fue donde Dios le habló a Moisés a través de la zarza, fue donde Dios se manifestó a través del fuego cuando le entregó las tablas a Moisés, las tablas de la ley. Y el Espíritu me decía, fíjese lo que significa Horeb, vamos primero a eso. Horeb significa desierto o lugar seco. Puede identificar en qué monte está, si es que estás en un monte. Porque lo que Dios quiere es que todos sus hijos estén en un nivel, en un lugar alto, vamos a hablar así, amén, en un lugar alto, porque ese es el lugar donde Dios estableció para sus hijos. Amén. Lugar desértico, lugar seco. Dicen que el monte Horeb está en Arabia. Amén. Está cerca de Egipto. Fue ahí donde Moisés, arreando el ganado del suegro, se topa con la zarza. Amén. Él veía una luz a lo lejos. Algo Dios siempre te tiene que tirar para que vos enfiles en medio de ese desierto a ese lugar a donde Él te está llamando. Amén. Moisés veía que algún esplendor había en ese lugar, algo raro había. ¿Cuántos de ustedes llegaron a una generación como diciendo, algo tiene esa iglesia, no sé, algo raro, algo, me voy a acercar con las últimas de mi fuerza? Moisés estaba en una crisis de identidad fulminante. El tipo había dejado el placer, la comodidad del palacio de Egipto y se fue al desierto a arriar ovejas, a caminar, a andar. Fue todo lo contrario a lo que él estaba acostumbrado. Pero eso vino por causa de ¿qué? ¿Por qué creen ustedes que Moisés tuvo que pasar a esa etapa de su vida, donde fue tratado y procesado en el desierto realmente? Todos conocemos que en ese momento Moisés, de ser un príncipe en Egipto, dice que era tal la ira que el tipo tenía dentro acumulada, que se levantó, la palabra dice se levantó en ira en contra de uno de los egipcios, que era lo que estaba castigando a su pueblo.
y dice que él se le tiró encima, bueno, no sabe, conocemos todo, cómo lo mató, cómo fue un impulso, que por impulso el tipo se deschavó y perdió, entre comillas, perdió su lugar. Porque dice que él en ese momento él agarró, se escapó, huyó. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de lo que había dentro. Y que si lo agarraban lo mataban, obviamente. Pero, ¿qué es lo que te impulsó a vos al desierto? Tuvimos que pasar por un desierto. De hecho, muchos hemos llegado a generación por causa de un desierto, por causa de una situación fea. Hemos llegado a este lugar. Y pensá qué fue lo que a vos te llevó, o qué es lo que vos considerás, mejor dicho, un desierto. Capaz que en ese momento la pérdida de alguien, una separación, una enfermedad, un problema económico, quedaste sin trabajo. Pero esa situación hizo sacar de vos la peor parte de vos, la peor versión de vos. En momentos críticos, nosotros, los seres humanos, estamos en este mundo y realmente vivimos una vida distinta a los demás. Hoy la entendemos, pero mientras estábamos deambulando por ahí como almas perdidas, en ese momento Dios algo tiene que permitir para que vos reacciones o que salgas de la zona de donde vos estabas conforme. Moisés estaba tranquilo, ¿no es cierto? Él estaba plácido en un palacio, viviendo como un príncipe, pero Dios permitió una situación para que realmente él, una, saliera de él lo que había en su corazón, y dos, para empujarlo a su propósito. Porque algo Dios tiene que hacer para sacarte de esa comodidad que muchas veces el mundo te ofrece y que parece que es tan lindo. Vos decís, tengo trabajo, tengo casa, tengo familia, tengo todo lo que quiero, pero el diablo te está comiendo. Entonces ahí donde Dios empieza a permitir situaciones que van a hacer de que vos te salgas de ese lugar de confort. Y ahí Moisés se fue al desierto, fue tratado, fue procesado. Y de ser un hombre iracundo, pasé a ser el más manso de todos. Porque la palabra lo dice, no lo digo yo. La palabra dice que Moisés era totalmente procesado al punto de que su carácter bajó, pero ahora venía lo más lindo, venía el llamado. Porque en Horeb, en el monte Horeb, pasa eso. Dios te llama, Dios te guía y donde también sos reafirmado y fortalecido por Dios. Horeb fue el monte donde Elías provocó la muerte de los 450 profetas de Baal, que hizo lo que hizo, la hazaña que hizo. El tipo en el momento de debilidad tuvo que huir. Huyó, mejor dicho, no tuvo que ir. Dios no lo mandó que huya, él mismo huyó. Pero supo dónde ir. En este lugar es donde Dios te llama. Amén. En Horeb Dios te llama. Dios te dice, yo tengo preparado esto para vos. Es ahí en el monte Horeb donde vos conocés a Dios y donde vos escuchás por primera vez que Dios te conoce a vos. Porque en ese momento en la zarza, Moisés le pregunta, ¿qué es esto? ¿Quién sos? Y Dios le empieza a hablar y le dice, yo soy el Dios de... Y él empieza a decir, es ahí donde donde más adelante le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y le dijo, y vos sos vas a hacer esto y esto y esto. Y ya Dios le entregó un sentido a su vida distinto al que él pensaba. Él pensó que iba a seguir siendo el papá de siempre, el yernito de Yetro, que iba a tener sus vaquitas, sus animales y qué sé yo. Y Dios le dijo, mira, claro, él tenía todo resuelto. ¿Cuántas personas hay que dicen, yo tengo todo resuelto en la vida? Esto va acá, esto va allá, fulanito va para acá, fulanito va para allá. Cuando vos más querés tomar el control de la situación, Dios más va a venir a probarte en el monte Horeb. Amén. Porque ahí Dios le dijo, ahí Dios le cambió la bocha a Moisés. Estás tranquilito, estás cómodo, tenés todo lo que vos querés, conseguiste una familia, tenés tu trabajo, tenés cama, tenés casa, tenés todo. Pero yo te mando a hacer algo importante. Yo te estoy mandando a liberar a mi pueblo. No le dijo cualquier cosita. Y era una sola persona. Si vos me decís, estaba Moisés con 20, 30 personas que lo apoyaran, estaba solo. El tipo supo entender que esa zarza no le estaba hablando por obra de magia. Algo había en ese lugar. Horeb o Sinaí, el monte del llamado de Dios, el monte donde Dios te entrega un propósito, el monte donde Dios te prueba, donde Dios desnuda tu corazón. Pero ¿cuántas veces te acercaste a Horeb vos desde que estás en la casa? Horeb se puede decir que es el primer encuentro que vos tenés con Dios. Este fue el primer encuentro que Moisés tuvo con Dios. No fue de los mejores, se puede decir, porque vos decís, estaba en el momento, por eso te digo, el mejor momento de su vida y que venga Dios y te diga, todo lo que vos tenías planeado hacer de ahora en adelante yo lo cambio y yo te entrego otro plan para vos. ¿Cuántas veces te acercaste a este lugar
Al monte se acerca en oración, se acerca en intimidad, con búsqueda de la palabra. Por eso te digo, el monte no es, si yo voy, me encierro en mi pieza, media hora, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, me pongo a leer y a orar y ya está. El buscar el monte es 24 horas, todo el tiempo que vos podés, porque vos estás en una comunión constante. Vos estás tratando de llegar a ese lugar donde vos sabés que Dios algo tiene preparado para vos. Amén. Se puede decir que en el monte Oreb es la gloria primera de una persona, donde vos conocés la gloria de Dios por X motivo. El segundo monte, el Carmelo, que significa lugar de bendición, lugar fructífero, y yo le agregué ahí de la manifestación de Dios. El monte Carmelo es citado como monte 4 veces en la palabra, nada más. Y en todas aparece un profeta de por medio. Se puede decir que el monte Carmelo representa la casa del profeta, el lugar del profeta. ¿Saben qué? Cada vez que el apóstol decía que cuando una persona necesitaba un consejo o algo, ¿a dónde iba? Al profeta. ¿A dónde se acercaba? Al monte Carmelo. Muy pocas personas tenían acceso a ese monte. Las personas que vivían ahí no eran cualquiera, eran todos profetas los que estaban en ese lugar. Porque hubo un tiempo antes de que Elías quedara solo, de que eso era como una compañía, era como un lugar donde había un montón de profetas. Después, bueno, tuvieron que pasar un montón de cosas, quedó él solo. Pero Carmelo, que es el lugar de donde vos sos fructificado, eso es lo que significa, es cuando Dios te dice, yo tengo este ministerio para vos, yo tengo esto para vos, yo te entrego esto, y llega un momento que Dios te dice, hacé. Y vos ves que fluís en la palabra, y vos ves que fluís en la revelación, y vos ves que tenés buena oratoria, empezás a cambiar, empezás a ver que todo a tu alrededor empieza a ser transformado, ¿sí? Todo empieza a decir, wow, estoy viviendo un momento espectacular en mi ministerio, en mi persona, en mi casa, está todo bien, mis hijos está todo bien, el matrimonio bien, el trabajo bien, todo empieza a fructificar en el Carmelo. Llega un momento en que Dios te dice, bueno, yo quiero probar algo en vos. Porque en el Carmelo hay algo que el Espíritu me decía, en el Carmelo es donde se forja la identidad del profeta, la identidad de hijo. Es en este lugar donde Dios va a permitir situaciones, ¿para qué? Para ver de qué material estamos hechos. Es acá, es en este lugar donde mi corazón se desnuda delante de Dios para saber quién soy yo. ¿Vos sabés quién sos? Hoy vos podés decir, yo tengo identidad. Vos podés decir, no, sí, yo soy hijo de fulano de tal, yo soy tal, papá de tal, esposo de tal, esposa de tal, hijo de fulano. Pero en carácter de hijo de Dios, ¿cuál es tu identidad? A muchos acá Dios nos dijo, vos sos esto para mí, vos sos esto, vos sos esto, vos sos esto. Pero ¿dónde quedó esa identidad? ¿O dónde está? ¿En qué lugar está? En el momento donde todo parece que estaba todo perfecto, que estaba todo bien, en este lugar estaba Elías, tranquilito el tipo. Él lo que hacía era estar en una comunión continua con Dios. Por eso él siempre decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Nosotros estamos en este lugar y vemos la gloria de Dios desde que entramos hasta que nos vamos. La manifestación de Dios está, como estuvo siempre en el Carmelo. Pero ¿qué pasa cuando Dios permite que pase algo que hace probar si realmente sos o no sos? Que fue lo que le pasó a Elías. En el momento en que fue retado, o sea, mejor dicho, que él reta a los profetas de Baal, en el momento donde la nación de Israel estaba perdida, el tipo hizo una hazaña que hasta el día de hoy es contada, pero como de las mejores, donde fuego descendió del cielo y todos conocemos todo lo que pasó en ese momento. Y fue en el Monte Carmelo donde pasó eso, donde la gloria de Dios se manifestó al punto de magnificencia. Porque vos podés ver videos, podés ver un montón de ilustraciones, pero yo creo que nada de eso se puede comparar con haber visto eso cara a cara. Después de terrible manifestación, después de terrible gloria de Dios manifestada, el corazón del profeta fue puesto a prueba. Y ahí es donde tenemos que saber diferenciar entre el temor reverente y el miedo. Entre el miedo que genera en vos, en una persona, una situación que vos decís se me va de las manos, es algo que te agarró de sorpresa, no te lo esperabas, eso es miedo. Te destabiliza al punto de que vos no sabes para dónde disparar, no sabes qué hacer, te paraliza. Y el temor reverente lo que hace es asentar tu identidad. Elías, en lugar de tener temor a Jehová y a lo que Dios podía hacer después de terrible manifestación, tuvo miedo a una amenaza. Y dejó que el miedo lo paralice, lo anule y se olvidó de lo que Dios había hecho minutos antes, ni siquiera días antes, minutos antes. ¿Elías estaba en pecado? ¿Elías estaba en desobediencia? ¿Elías estaba en cualquiera? No, la palabra no lo dice. Simplemente a Dios se le plació probar el corazón del profeta, como lo permitió
se lo permitió a Job. Job era una persona íntegra, una persona buena, una persona intachable en todo. Pero a Dios se le plació ponerlo en prueba. Y es ahí en ese monte, en el Carmelo, donde Dios te dice, así como hoy ves la gloria de Dios manifestada, así como hoy Dios, vos ves que, vos decís, listo, hoy Dios te sanó de algo. Hoy Dios hizo que saliste de acá un trabajo, 20 trabajos, no sé, te encontraste plata, te llamó la persona que vos esperabas que vos llames, una reconciliación, lo que sea. Vos decís, wow, qué gloria. ¿Y qué pasa si mañana te llega una mala noticia? ¿Qué pasa si mañana, o saliendo de acá mismo, después de terrible gloria que se estuvo viviendo, vos decís, salgo de acá, me robaron la moto, se me pinchó el auto, se me fundió el motor del auto, llegué a mi casa, me habían robado? ¿Qué pasa? Dios me abandonó. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios me dejó así? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te olvidaste que minutos antes vos estabas diciendo, wow, la gloria de Dios que se siente, el fuego de Dios que se siente. Y yo me lo imagino a Dios diciéndote, me estabas glorificando hace un ratito y ahora estás preguntando por qué permití esto. ¿Qué pasó en tu corazón, profeta? ¿Qué pasó en tu corazón, hijo? Pero es ahí donde Dios te dice, bien, salió lo que tenía que salir de tu corazón y perfecto. ¿Por qué? Porque Dios permite situaciones. ¿Por qué? Porque no estamos hechos. Esto pasa muchas veces cuando decís, ya estoy. Porque Elías lo único que dijo fue, solo yo he quedado. A todos lo mataron los profetas. Mentira, había 50 más. Pero Elías pecó, entre comillas, de orgulloso. Solo yo he quedado, Señor. ¿Cuántas veces Dios, en medio de tu cúspide, si querés llamarla así, ministerial, vos decís, me está yendo bien, está perfecto, estoy viendo que estoy en una situación buena, el negocio está siendo productivo, mi emprendimiento, mi empresa, me aumentaron el sueldo, no sé, lo que vos quieras ponerle ahí entre medio. ¿Qué pasa cuando Dios decide decirte, te corto los víveres, te hago bajar las ventas, hago que te pelees con fulanito, con fulanita? ¿Por qué Dios permite que pase esto? Date cuenta, cabezón, mirá lo que tenés al lado. Date cuenta que Dios lo que quiere es probar tu identidad. Muchas veces hemos dicho, y yo he escuchado un montón de veces, decir yo soy hijo de la casa. Yo sé, me siento hijo de la casa. Pero una cosa es decirlo de la boca para afuera y otra cosa es realmente vivirlo y sentirlo. Algo que se me venía en base a algo que mamá una vuelta le dijo a Martín. Yo sé que si Martín, no importa el momento, en el lugar, yo sé que Martín va a estar ahí porque el tipo tiene corazón de hijo. Sin importar la situación, yo le digo, Martín, deja el trabajo, te vas conmigo a predicar por ahí. El tipo se va. ¿Por qué? Porque tiene un corazón conforme al corazón de Dios. En el Monte Carmelo es puesto a prueba el corazón del hombre. Y es ahí donde Dios te dice, no sos Dios, sos un humano al que yo uso. Dios separa su deidad del hombre, punto. Vamos a tener debilidades, vamos a tener caídas, vamos a tener momentos donde la chaveta se te va a salir, donde el carácter va a florecer y un montón de cosas más. Pero todo permitido por Dios para que vos aprendas, amén, ¿a qué? A controlar el carácter, porque el carácter Dios no lo cambia, lo hemos escuchado 20.000 veces. Dios te amolda el carácter, que es distinto. Dios lo canaliza, Dios lo transforma, Dios hace que vos sabés y te conocés, porque hay muchos que dicen, no, yo sé que fulanito, que fulanita, que esto, que lo otro, pero vos te conocés, vos conocés lo que hay en tu corazón. Vos podés decir, yo soy bueno, no contesto mal, hago todo correcto, hago todo bien, estoy cumpliendo al pie de la letra todo lo que me dijeron, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Y Dios te dice, pero, ¿qué pasó en Apocalipsis? Pero tengo contra ti tal cosa. Esas iglesias se creían que estaban en el auge, en su mejor momento, y Dios les decía, pero tengo contra ti esto y esto. Yo ahora te estoy hablando de tu corazón, porque en el Monte Carmelo es donde se pone a prueba el corazón del hombre. Y es ahí donde vos decís, ¿en qué lugar estoy parado? ¿Cómo estoy con la esencia? Esas situaciones extremas, esas situaciones que Dios permite que pasen en el trabajo, en la casa, en la calle, donde sea, lo que hacen es poner a prueba tu corazón y ver qué es lo que hay adentro tuyo. Hay muchas personas, por eso te digo, ni vos te conocés como Dios te conoce. Vos creés que te conocés. Vos podés pararte frente a un espejo y decir, soy esto, soy lo otro, soy acá, soy allá, me conozco de esta manera, me conozco así. Pero Dios te dice, no te conoces como yo te conozco. Y en las situaciones extremas, en las situaciones límites donde Dios te hace relucir realmente lo que hay en tu corazón. Porque acá podemos aparentar un montón de cosas. El ser humano, todos, sabemos aparentar y aparentar muy bien las cosas. Es parte de la naturaleza adámica.
el aparentar. La palabra misma lo dice. Cuando empieza a hablar de los lobos rapaces, cuando empieza a hablar a comparar de que son corderos, tienen apariencia de cordero, pero en realidad son... ¿De quién te crees que habla en la palabra ahí de eso? ¿Habla de los que están afuera? No, está hablando de los que están adentro de la iglesia, de los hijos de Dios. Pero no habla de una manera condenatoria, sino que para que vos entiendas y veas qué es lo que hay dentro. Es ahí donde vos ves, porque por apariencia podemos... Una apariencia se va a sostener hasta que Dios diga. No es hasta que vos quieras. Porque vos podés querer aparentar o decir, no, esto no lo van a descubrir nunca. Esto no lo va a saber nadie. No, ni a la pastora se lo voy a decir. Ni a mi esposa se lo voy a decir. Ni a mi esposo lo que hay en mi corazón. No, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Que se me terminó el amor. ¿Qué le voy a decir? Que le fui infiel. ¿Qué le voy a decir? Que hice esto, que cometí lo otro. No, esto no se dice. Una apariencia va a durar lo que Dios demore en decir, el fuego tiene que caer. Porque todo lo que hacían los profetas de Baal era una apariencia. Hasta que llegó el fuego de Dios y desmintió todo. Demostró qué era lo verdadero. En este monte, si vos estás diciendo, yo estoy en generaciones, por eso te decía, generaciones como el Monte Carmelo, es acá donde Dios pone a prueba tu corazón. Situaciones donde vos decís, ay, el hermanito fulano de tal no me saludó, la hermanita que esto, que lo otro, y que me debía, y que yo le debía, y que vi que miró feo, y que... ¿Qué pasó? Dios pone a prueba, que mamá no me habló, que no me contestó un mensaje, que mamá me dijo esto y no era así. Dios está poniendo a prueba tu corazón en el Monte Carmelo. Amén. Y gloria a Dios por eso. Decí conmigo, gloria a Dios por eso. Porque Dios no te está descartando, Dios te está demostrando lo que hay en tu corazón. Dios no te descarta, Dios te está diciendo, sos un ser humano que falla y que me necesita. Elías vivía en la presencia y así todo fue probado el tipo y cayó. Pecó de orgulloso, tuvo miedo. Pero ahí es donde Dios le dijo, andate a Oreb. ¿Otra vez a dónde? ¿Qué significa Oreb? Desierto, lugar seco, lugar del primer amor. ¿Sabes qué? Anda otra vez a la escuelita. Estuviste en un lugar de honra, estuviste ocupando un lugar alto, estuviste en el Carmelo, pero necesitas otra vez volver al inicio. Necesitas otra vez un encuentro cara a cara conmigo. Necesitas otra vez que te empiece a hablar de quién soy yo y decirte quién sos vos. Porque Dios a Elías lo llevó otra vez a Oreb. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, yo soy tu Dios. Otra vez la misma conversación que tuvo con Moisés. Yo soy tu Dios. ¿Qué le tuviste miedo a una mujer? ¿Le tuviste miedo a una amenaza? Yo soy tu Dios y vos sos mi profeta. En otras palabras, estaba diciendo yo, venite a Oreb, porque necesitamos que esa relación se restaure. Necesito que esa identidad vuelva otra vez a surgir. Y ahí fue donde Dios me lo llevó como chicharrón a Oreb. Y ahí vemos todo lo que pasó, que Dios le empieza a hablar a través del silencio. Porque eso también hay que destacarlo. Porque él dijo, ponete en la peña, que yo cuando pase te voy a hablar. Que pasó el fuego, y yo no estaba en el fuego. Pasó el viento, que el terremoto. Y muchas veces nosotros pensamos que en el momento crítico de nuestra vida, donde vos decís, mi identidad está siendo puesta a prueba, no sé ni quién soy. ¿Cuántos de ustedes están? Puede decir, pero con una mano en el corazón y la otra levantada, decir, la verdad que estoy en una crisis de identidad, no sé quién soy. No sé quién soy. No sé a qué Dios me llamó. O si Dios te dijo, decir, no estoy viviendo lo que Dios me dijo que iba a vivir. Dios me dijo que era esto otro, que era hasta acá, que era allá, pero la verdad que yo no lo estoy viviendo. ¿Cuánto puede ser sincero y decir, la verdad que yo me siento en una crisis de identidad? Porque te pasa, te va a pasar. Nosotros somos una camada de profetas jóvenes y nosotros pasamos. Y si tenemos que pasar 20, 30, 40 veces por ese lugar otra vez, tenemos que pasar porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y es ahí, en ese momento difícil, en el momento donde decís, ¿qué hice? Me la mandé. No sé quién soy. Dios te dice, quédate ahí quietito que yo te voy a hablar. Y esos silencios que Dios te matan. Esas pausas que Dios hace por ahí de días. No decís, ay, Dios no me está hablando. Te estoy diciendo en lo personal, que puede ser en la búsqueda. Si vos decís, yo trato de buscar en la palabra, trato de buscar en la oración y no me sale nada. No sé qué decir, qué pensar. ¿Sabes por qué? Porque tus pensamientos están más adelantados. Y estás pensando en los problemas, estás pensando en la economía, estás pensando en el trabajo, estás pensando en todo, menos en tu identidad de hijo. Y en ese momento donde vos decís, tengo
desfasaje en la mente terrible. Y vos decís, necesito que Dios se me manifieste. Porque eso es lo que todos buscamos en el momento de desesperación, que Dios se manifieste con algo. Estoy en un momento crítico de economía, no estoy sin trabajo, me estoy por separar, lo que sea. Y vos decís, necesito una respuesta de Dios, algo que me... ¿Y sabés qué hace Dios? Te dice, te di todo. ¿Qué más querés ver? ¿Por qué te crees que Dios empezó a hacer pasar el fuego, que hizo pasar el temblor, que hizo pasar el viento recio? Sin embargo, estaba probando a ver qué tan afinado seguía la orejita del profeta. Porque le habrá dicho, se tiene que manifestar de nuevo como se manifestó hace un tiempito atrás en el fuego. Tiene que matar a todos. Y yo le estaba diciendo, no estás entendiendo nada, profeta. No es como vos querés, es como yo digo. Muchas veces Dios nos tiene que pegar esos sacudones y decir, no es como vos querés. Mirá al que tenía al lado y decir, no es como vos querés. Es como Dios dice. Y dice que ahí se manifestó en el silbo apacible. Y el profeta, por suerte, gloria a Dios, todavía tenía el oído bien afinadito. Y supo identificar cuando Dios estaba pasando. Pero ese oído lo desarrollás solamente con un tipo de intimidad con Dios grande. Si ya de por sí llegar al monte es trabajoso, requiere esfuerzo, imagínate llegar a esos niveles de confianza con Dios. De decir, yo escucho a Dios aún en ese hilito que vos decís, pero yo esperaba que Dios, no sé, me hiciera aparecer plata en el cajero de golpe, yo pensaba que mañana ya Dios me iba a responder con otro trabajo, y Dios capaz que te dijo, a través de un hermano que ni siquiera es profeta, te diga, Dios te va a dar una solución, Dios te va a dar una palabra, o que tus hijos vengan y te digan, tuve un sueño, pero no, vos esperabas algo grande, algo que te hiciera estremecer, y Dios estaba hablando a través de ese silbido pasible, te estaba diciendo, yo estoy al control, no te desesperás, cabezona. Amén. Pero bueno, Elías tuvo que volver a reconocer quién era. Y este tipo de peso, este tipo de gloria, porque en los montes hay algo en común denominador en los montes, y es cómo se manifiesta la gloria de Dios. En el monte Horeb se manifiesta de una manera natural, algo fuerte, algo donde vos decís que te hace que vos capta tu atención de tal punto que vos decís, wow, esto es terrible. Que una zarza me esté hablando, que se manifieste el fuego de esta manera. Eso es la gloria primera. Eso es la gloria donde vos decís, wow, qué bueno que Dios se acordó de mí. Me conoce, sabe quién soy. En el Monte Carmelo hay un nombre que tiene una gloria, porque la gloria de Dios está nombrada en varias maneras. Cabot, que dice que es peso de gloria. El cabot, cuando nosotros estamos en el altar, cada vez que Dios se manifiesta en el altar, hay peso de gloria, se refiere a eso. Porque es algo que vos no podés sostener ni vos podés manejar. La gloria de Dios no la podemos manejar ni vos ni yo. Cuando la gloria de Dios se manifiesta es porque Dios vio algo en ese corazón o en ese lugar. Amén. Después hay otro que es el monte Tabor, que es el lugar donde Jesús se transfiguró. Ese monte se encuentra en Israel, en Jerusalén. Jesús con 3 de sus discípulos, y dice que fue tal la gloria que él se manifestó, dice que él se transfiguró delante de sus discípulos. Y vamos a lo que es. ¿Quiénes se les aparecieron junto a Jesús en la transfiguración? Elías y Moisés. Bien. Uno, porque Moisés, el monte de Horeb, también es conocido como el monte de Moisés, el lugar donde Moisés conoció a Dios cara a cara, donde estuvo con Dios, donde se manifestó la gloria de Dios. ¿Cuáles fueron las palabras de Dios para con Jesús en ese momento? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Dios me decía, este es el lugar de confirmación, este es el monte de confirmación, este es el lugar donde Dios te dice, este sos vos. Es cuando Dios muestra realmente a una persona que está en su identidad bien formada, bien establecida, que es una persona que no se va a ir ni para acá ni para allá. Es una persona que alcanzó madurez en su ministerio, en su llamado, que vos decís, hoy lo veo radiante, lo veo espléndido. A la tarde el tipo se separó, la tipa se separó y mañana sigue predicando y enseñando como si nada. Eso es una persona que está confirmada en Dios, que no se rige por lo que le pasa a su alrededor, no se rige porque hoy tiene plata, no mañana no tiene, porque hoy tiene trabajo, mañana no tiene, porque eso es una persona confirmada. Y es el fruto justamente de haber salido de los 2 montes anteriores, donde conoció a Dios y donde vio el fuego de Dios establecido, donde su identidad fue establecida. Jesús era el ejemplo de eso. Amén. Una persona
que realmente supo quién era y manifestaba la gloria de Dios por donde se movía. Después hay otro lugar, que este monte yo creo que es el más difícil. Yo creo que este es el monte donde realmente todos tenemos que pasar, y es el monte Calvario. Y Dios me decía, ese es el lugar de la gloria postrera. El Calvario, el monte Calvario, es un lugar donde vos no te vas a hacer ver. El monte Calvario no es un lugar donde vos vas a relucir un manto, una chapa, donde vos vas a querer decir o hacer algo que no esté en la visión de Dios. En el Calvario es donde sacrificamos todo. En el Calvario la humanidad ya deja de ser. Fíjate, en la transfiguración de Jesús, Él demostró la gloria que había en Él, demostró quién era, pero después de ahí siguió siendo un ser humano. Porque tenemos que decir, Jesús era un ser humano, era Dios persona, era la plenitud, vamos a decir, la plenitud de Dios en una persona como vos y yo. Pero esa persona no era cualquier persona. Se cuidaba y se cuidó hasta lo último. Siguió la ley al pie de la letra, hizo todo lo que tenía que hacer. Sabía quién era, sabía para qué había venido. Y todo esto lo llevó justamente a ese lugar donde muy pocas personas quieren ir. Y es ahí donde Dios establece un lugar. Es ahí donde Dios establece un ministerio. Cada vez que Dios pone en el corazón de alguien el sacrificarse y morir, Dios establece un calvario en ese lugar. Porque hoy escuchamos calvario, uy, qué calvario, estoy sufriendo un calvario. No estás entendiendo nada. Cuando vos muchas veces tomás tan livianamente la palabra calvario. No, yo estoy sufriendo un calvario porque me estoy por separar, porque mis hijos están rebeldes, porque me quedé sin trabajo y es un calvario para mí. ¿Querés saber lo que es un calvario? ¿Querés saber lo que es un calvario? Es un lugar de muerte. Es donde tu humanidad no tiene arte ni parte. Al calvario únicamente llegás cuando vos decís, yo lo dejo todo por Dios. Jesús, versos antes de la transfiguración, le dijo a los discípulos, aquel que quiera seguirme, tome su cruz, niégase a sí mismo y sígame. En el Calvario vos entendés para qué viniste a este mundo. En el Calvario vos entendés que ese es el monte al que todos tenemos que ir todos los días. Caminar con el peso que vos decís, quiero hacer esto. ¿Saben lo que es tomar tu cruz? Querer hacer algo y que Dios te diga, no lo hagas así, hace esto. Porque se trata de mi peso, no del tuyo. Tome su cruz, niégase a sí mismo y sígame. Yo quiero esto, Señor, quiero hacer, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Lo hemos escuchado de la boca de nuestra madre miles de veces. ¿Cómo me hubiese gustado que pase esto? Pero Dios no lo permitió. ¿Cuántas veces yo le dije a Dios, Señor, quisiera hacer esto otro, que estaba buenísimo? Vos pensás que es un plan bueno, que es algo grato, que es algo que tiene honores, pero Dios te dice, no. El camino del Calvario es un camino donde vos no te vas solo, es donde Dios te lleva. Para llegar a los otros montes, vos tenés que buscar, vos tenés que ir y caminar a ese lugar. Al Calvario vos vas donde vos no querés realmente. Y es un trabajo diario donde vos sacrificás tu carne, tus sentimientos, tus emociones, pero también donde se experimenta la mayor gloria que puede haber. Porque en ese momento donde Jesús entregó todo de Él, dice que Él se humilló hasta lo último, hasta lo sumo, pero así también después fue puesto a la diestra del Padre, fue levantado en la mayor de las glorias que puede haber. De estos tres es donde yo quiero que nos analicemos todos. ¿En qué lugar estamos? Generación está en un Carmelo continuo. La casa es un lugar donde Dios llama a los profetas, es un lugar donde Dios manifiesta el poder a través de los profetas. Acá se vienen a pedir consejo, acá es donde vos recibís guía de parte de Dios y acá es también donde se manifiesta el fuego de Dios. Es acá donde Dios te dice, yo voy a poner a prueba tu corazón. Acá no hay lugar para las apariencias. En el Carmelo no hay lugar para las apariencias. Dios quisiera que todos estuviéramos en un Carmelo continuo donde podamos manifestar la gloria de Dios, donde podamos servir a Dios de una manera continua. Porque el profeta sentado en el Carmelo representa eso. Una persona que está en continuo servicio a Dios, aconsejando, guiando, bendiciendo, manifestando la gloria de Dios. En el Carmelo, Dios le entregó a una madre el anhelo de su corazón. En el Carmelo, Dios resucitó un anhelo de la misma madre. ¿A cuántos de ustedes Dios les entregó algo glorioso, algo hermoso? Se le murió en sus manos. Pero sabemos bien a dónde traerlo. Esta mujer lo que hizo fue llevar a su hijo muerto al Carmelo. Pero no lo llevó a cualquier lugar. Lo llevó a la habitación del profeta, a la cama del profeta. Porque sabía que aquel mismo que le había entregado ese
tan apreciado y tan anhelado en su corazón, lo podía restaurar. Carmelo es restauración. En este lugar, en el Carmelo, es donde la idolatría tiene que ser consumida. Es donde Dios glorifica su poder por encima de cualquier otro Dios que podamos llegar a atender. No hay peor lugar de idolatría que la misma casa, que mi propia casa. Hay dioses establecidos en los hogares todavía y aún de este lugar. ¿Cuántas personas que Dios les cumplió un anhelo? Les entregó un sueño, les entregó un regalo. Por descuido o porque Dios lo permitió, se terminó muriendo. Pero ¿sabes por qué permite Dios que eso se muera? Porque quiere llevarte al inicio. Quiere llevarte al primer lugar, al primer amor. Vos podés decir, Dios me entregó un matrimonio. Dios me entregó una familia. Y vos podés decir que vos la amás, pero de la boca para afuera, pero en tu corazón todavía está el anhelo de decir, yo necesito otras cosas, yo quiero hacer otras cosas. Y Dios te dice, acércate al Carmelo, que yo voy a resucitar eso que estaba muerto. En el Carmelo o resucita, o da vida a algo, o Dios lo consume, como pasó con los profetas de Baal. Hay muchas personas acá que en su corazón creen tener entronado a Dios, pero en realidad el dinero está en primer lugar. La lujuria está en el primer lugar. Los placeres están en el primer lugar. Cada una de estas cosas, vicios, están dominados por un demonio, un principado. La lujuria, Mamón, Leviatán. ¿Cuántas personas acá que por el orgullo de decir, yo no puedo permitirme esto, estoy en el Carmelo, estoy en el lugar fructífero, estoy en el mejor momento, yo no me puedo dar el lujo de decir que me pasó esto, que soy esto otro. Y Dios, ¿sabes qué te está diciendo? Yo estoy forjando la identidad en vos. Yo no quiero que vos seas un profeta simplemente de la boca para afuera. Yo quiero que vos seas un profeta con todas las letras. Yo quiero que tu casa prospere. Es el anhelo de Dios, prosperarte en todo, generación. Es el anhelo de Dios que todo te salga bien. Es el anhelo de Dios de que todo brille a tu alrededor. Pero mientras en tu corazón haya algo entronado, eso es difícil de lograr. No podés subir a un monte con peso en los lomos. No podés subir a ningún monte con un peso en tu espalda que Dios no te puso. Hay situaciones que vos pensás que cargándotelas al hombro vos vas a poder salir adelante. Y Dios te dice, no, esta situación se va de tus manos. Esta situación no la podés controlar vos. Esto me encargo yo. De ese peso que hay en tu corazón, ese dolor que hay en tu corazón, esa angustia que hay en tu corazón, no la podés cargar a mi monte. Y es ahí donde nos encontramos en un valle, donde Dios te dice, decidí, o subís y me entregás la carga en el camino, y subís y te topás con mi presencia y anhelás el cambio en tu vida, o te morís en el medio del valle. Cada vez que la palabra habla de valle en la Biblia, habla de muerte. Valle de la decisión, valle de los huesos secos. Hay muchas personas que hoy se encuentran en medio de un valle y están mirando para el monte, pero ven que el peso que está en sus lomos le va a impedir llegar a la cima. Y por causa de no negar, de no soltar ese peso, están viendo la cima y se quedan en medio del valle, y miran la cima y dicen, esto es lo que Dios tiene para mí, eso es lo que Dios tiene para mí. Mirá la gloria que se ve en ese lugar, mirá la gloria que hay en ese lugar, pero no puedo subir, me siento estancado, me siento en un lugar donde no sé para dónde salir corriendo. Y ¿sabes qué? Hay momentos y situaciones y etapas, temporadas, donde los valles se llenan de agua al punto que llegan a la mitad. No quisiera que esa situación te deje estancado en medio del valle y termines ahogando tu ministerio, ahogando tu llamado, ahogando tu familia, ahogando todo lo que Dios te prometió. En el peor momento de mi vida estoy en una situación fea. Cuando Dios te dice despojate, no te está diciendo tíralo, te está diciendo déjalo a un lado un ratito. Despojate un ratito de esto. Despojate de tu manto. Acá no ponga yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el pastor. No, decí yo soy. Vengo acá. Vengo a los pies del monte de Dios en carácter de hijo. Me he equivocado tantas veces. Te he fallado tantas veces que sé que mi llamado está en el Monte Carmelo. Yo sé que mi lugar está ahí manifestando tu gloria. Pero necesito entrar al Horeb. Necesito una vez más subir al monte donde te conocí la primera vez. Donde te manifestaste y me hablaste al corazón diciendo yo soy tu Dios. Tú eres mi hijo. Dios lo que le estaba mostrando a Moisés en medio de la zarza era, mirá cómo esta simple rama seca, inservible, que no sirve para nada, puede estar cubierta de mi gloria al punto de que es algo hermoso pero a la vez no se consume. Hay muchas personas que tienen miedo, hay muchos acá que tienen miedo de acercarse a la presencia de Dios porque tienen miedo de ser consumidos.
Tienen miedo de ser expuestos, tienen miedo de decir, Dios me va a exponer, Dios me va a quemar. No, lo que Dios quiere es restaurarte y demostrarte que en medio de esa debilidad hay algo que Dios quiere manifestar. Volvete débil ahí donde está. Decir, yo acá dejo de lado mi hombre fuerte, el que yo pensaba que podía con todo, el que siempre se quiso cargar todo al hombro y que realmente hoy lo dejo acá de lado. Yo no puedo subir al monte con este peso que me agobia. Hay muchos que dicen, esto es mucho para mí, Dios, no puedo con esto. Pero el mismo Dios que se manifestó en vos en Horeb y te dijo, yo soy este y te entrego a vos esto, es el mismo Dios que está a los pies del Carmelo diciéndote, entregame ese peso, que yo tengo algo glorioso para tu vida.